Un arma biológica o bioarma es cualquier tipo de agente infeccioso como un virus, una bacteria o una toxina que se usa de forma intencionada para infligir daños tanto a personas como a animales o incluso a la propia naturaleza. Una vez liberadas, son muy difíciles de manejar debido a que son agentes infecciosos que se extienden sin control y no únicamente bajo el área objetivo. Son armas silenciosas y letales, y sin embargo te sorprenderá saber que existen y se utilizan desde hace miles de años atrás. Las bioarmas son potencialmente devastadoras y han sido prohibidas a nivel mundial en virtud de numerosos tratados. No obstante, esto no quiere decir que alguien no pueda crear una y usarla indiscriminadamente. Estas armas contienen agentes vivos altamente contagiosos y de una virulencia tan temible que incluso pueden llegar a ser más letales que las armas nucleares. Esto lamentablemente no es ciencia ficción. Las bioarmas existen y en la actualidad son mucho más terroríficas de lo que puedes creer. Ponte cómodo y prepárate para conocer cómo funcionan las armas biológicas. Las armas biológicas han existido desde hace miles de años atrás. Por ejemplo, durante la batalla de Tortona en el siglo XII, Barbarroja usó los cuerpos de los soldados en descomposición para envenenar los pozos de agua. Durante el asedio de Cafa en el siglo XIV, las fuerzas tártaras arrojaron cuerpos infectados con peste a la ciudad en un intento de causar una epidemia en las fuerzas enemigas. El imperio azteca, por ejemplo, fue casi exterminado con la llegada de los españoles, y no precisamente por sus armas de fuego, sino que los españoles trajeron enfermedades que no existían en América, como la tosferina, la gripe, el sarampión, paperas, la salmonela, el cólera y especialmente la viruela. Estas enfermedades actuaban literalmente como un arma biológica que logró terminar con la vida de unos 15 millones de aztecas a principios del siglo XVI. Durante la guerra entre franceses e indios en el siglo XVIII, las fuerzas británicas bajo la dirección de Sir Jeffrey Amherst entregaron a los nativos americanos mantas que habían sido utilizadas por personas con viruela en un plan para propagar la enfermedad. Durante la década de los 30, en la guerra chino-japonesa, los japoneses utilizaron la peste como arma. Yéndonos más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética utilizó la tularemia contra las fuerzas alemanas en Stalingrado, llamándola en ese entonces el arma de las ratas. Las ratas enfermas fueron diseminadas en el frente, espantándolas hacia las líneas alemanas. La enfermedad se propagó rápidamente en las líneas del frente alemán, causando considerables bajas a tal punto que el Estado Mayor del general Paulus tuvo que tomar medidas que afectaron las operaciones militares. Pero la enfermedad también infectó a gran número de soldados del Ejército Rojo. En esta misma guerra, los japoneses hicieron uso de armamento biológico contra los chinos, y además la conocida Unidad 731 experimentó con prisioneros de guerra estadounidenses. Pero no creerás esto. Al terminar la guerra, el gobierno estadounidense pactó con los japoneses no someter a sus científicos a juicio a cambio de compartir los resultados de tales experimentos. Los datos así obtenidos enriquecieron el programa de armas biológicas del gobierno estadounidense iniciado en 1942. Asimismo, en 1985, Irak inició un programa ofensivo de armas biológicas que producía anthrax, toxina botulínica y aflatoxina. Durante la operación Tormenta del Desierto, la coalición de fuerzas aliadas se enfrentó a las amenazas de los agentes químicos y biológicos. Después de la guerra del Golfo Pérsico, Irak reveló que tenía misiles Scud, cohetes de 122 milímetros y proyectiles de artillería armados con agentes biológicos. Para poder fabricar un arma biológica, teóricamente se puede utilizar cualquier microorganismo patogénico. Por ejemplo, en 1984, en Oregon, la secta religiosa Rajneeshi contaminó con la bacteria de salmonela las barras de ensalada de una cadena de restaurantes. Como resultado, 751 personas tuvieron que ser hospitalizadas por malestares gastrointestinales más o menos severos. Pero desde el punto de vista práctico, solo un pequeño número de microorganismos tiene la potencialidad de utilizarse efectivamente como armas biológicas. Hay que tomar en cuenta que el microorganismo elegido tiene que poder cultivarse en grandes cantidades y poder dispersarse con facilidad. La guerra biológica es una técnica militar que puede ser usada por estados-nación o por grupos no nacionales. En el último caso, si un estado-nación la usa clandestinamente, también puede ser considerado como bioterror. El manual de la OTAN menciona 31 organismos con una potencialidad real de ser usadas como armas. La lista incluye la viruela, el anthrax, la peste, el botulismo, la tularemia, el tifus, la fiebre Q, la encefalitis equina venezolana, el ébola y la influenza.
De estos 31 organismos, la viruela y el anthrax son los que más fácilmente se pueden convertir en armas biológicas de alta eficiencia. Los expertos consideran que las armas biológicas son más fáciles de desarrollar, que son más letales y más baratas que las químicas y más difíciles de detectar que las nucleares. El CDC clasifica las armas biológicas en 3 categorías, de la A a la C. Las más peligrosas son de la categoría A y todas ellas tienen alguna de estas características: ser fácilmente diseminables o transmisibles entre personas, tener elevadas dosis de aniquilación y un fuerte impacto en la salud pública, provocar pánico colectivo y afectar la estabilidad social, y requieren una respuesta y una preparación especial por parte de las autoridades sanitarias. Para actuar como un arma, los patógenos necesitan un medio de transmisión. Estos son algunos de ellos: a través del aire mediante aerosoles. Para estar infectada, una persona debe respirar una cantidad suficiente de partículas para provocar la enfermedad. En artillería, misiles o detonaciones, emplear un dispositivo detonante para administrar y difundir agentes biológicos no es tan efectivo como con aerosoles, pues los agentes tienden a ser destruidos por la detonación. A través de comida o agua, la contaminación de los suministros de agua de una ciudad requiere una cantidad increíblemente grande de un agente infeccioso, absorbido o inyectado en la piel. Este método es eficaz para causar la baja de una persona, pero no es probable su utilización para causar bajas masivas. Recientemente, enfermedades como el ébola han demostrado ser altamente infecciosas, letales y un desafío para la medicina contemporánea. No obstante, una de las grandes desventajas del armamento biológico es que su uso puede representar una amenaza para el propio agresor. Por ejemplo, si al rociar al enemigo con un agente patogénico cambia la dirección del viento, resultarán afectadas las propias tropas. Además, las regiones atacadas con armas biológicas pueden quedar completamente inutilizadas, dada la dificultad de descontaminarlas eficazmente. En 1969, Reino Unido y el Pacto de Varsovia por separado presentaron propuestas a las Naciones Unidas para prohibir las armas biológicas, y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin a la producción de armas biológicas, permitiendo únicamente la investigación científica para medidas defensivas. En 1972, la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas fue firmada por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y otras naciones, como una prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de microbios o sus productos venenosos, excepto en las cantidades necesarias para la investigación protectora y pacífica. Sin embargo, la Unión Soviética continuó investigando y produciendo armas biológicas ofensivas en un programa llamado Biopreparat a pesar de haber firmado la convención. Actualmente, solo 16 países han tenido o se sospecha que tienen programas de armas biológicas. Algunos de ellos son Alemania, Canadá, China, Cuba, Corea del Norte, Francia, Irán, Irak, Israel, Japón, Libia, Rusia, Sudáfrica, Siria, Reino Unido y Estados Unidos. Entre 1950 y 1970, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética produjeron importantes arsenales de armas biológicas. Estados Unidos produjo municiones con al menos 7 tipos de agentes biológicos, pero a partir de entonces ambas naciones ratificaron acuerdos para evitar su proliferación y destruir sus reservas. Con todo, hasta 1999 se registraron 100 incidentes relacionados con armas biológicas. Pero lo que sucedió el 2 de abril de 1979 en Sverdlovsk es una de las mayores tragedias en la ex Unión Soviética. No fue más que una prueba de algo que se sospechaba desde hacía ya mucho tiempo, que el armamento biológico de destrucción masiva es una realidad. En el complejo militar número 19 hubo una detonación que accidentalmente liberó unos cuantos miligramos de esporas de Bacillus anthracis. Pocos días después, 96 personas se enfermaron de anthrax, 69 de las cuales perdieron la vida. Esta fue la peor epidemia de anthrax humano adquirido por inhalación de esporas registrada hasta la fecha. Durante años, las autoridades de la antigua Unión Soviética argumentaron que la epidemia fue originada por el consumo de carne contaminada con bacilos de anthrax. Sin embargo, en mayo de 1992, Boris Yeltsin admitió que en Sverdlovsk se estaban desarrollando armas biológicas, el anthrax entre ellas. Aunque muchos de los agentes biológicos que pueden ser usados como armas son fáciles de conseguir, lo más difícil es producirlos en elevadas cantidades y después liberarlos de forma efectiva en el suministro de agua o en forma de aerosol. Mientras que harían falta varias toneladas de toxinas para hacer un ataque efectivo a través del viento, bastaría tan solo 1 kilogramo de Bacillus anthracis para cubrir una zona de 100 kilómetros cuadrados y provocar una letalidad del 50%. Esto según el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. El anthrax es una enfermedad propia de animales de sangre caliente, pero cuando afecta al hombre puede ser especialmente grave. En el hombre se puede presentar de 3 formas distintas, como anthrax cutáneo, gastrointestinales o pulmonar.
La Organización Mundial de la Salud ha estimado que la liberación de 50 kilogramos de esporas de anthrax en un frente de 2 kilómetros sobre una ciudad de 500.000 habitantes produciría la pérdida de 95.000 personas. En el caso de un ataque a un estadio de fútbol, esconder una ampolleta con un concentrado de esporas de anthrax es mucho más fácil que esconder un artefacto detonante. Los efectos de una infección de anthrax se empezarían a notar algunos días después, lo que permitiría al perpetrador escapar más fácilmente. El costo de devastar con anthrax un kilómetro cuadrado de territorio es aproximadamente de $1 y de $2.000 si se utilizan armas convencionales. Por esta razón hay quien dice que el armamento biológico es el arma atómica de los países pobres. Dado el peligro real de una guerra bacteriológica en la que seguramente el anthrax sería uno de los elementos importantes en juego, el gobierno de los Estados Unidos decidió en diciembre de 1997 vacunar contra el bacilo a 1.4 millones de elementos activos de su ejército. Si el anthrax, la viruela y otros agentes biológicos convencionales no son lo suficientemente aterradores, debes saber que también existe la biología negra, una ciencia oscura en la que los microorganismos son manipulados genéticamente con el único propósito de crear nuevas armas biológicas. Varios científicos señalan que hay muchos microbiólogos mal pagados en el mundo que podrían estar ansiosos por trabajar para clientes inescrupulosos, produciendo enfermedades de diseño incurables, como el anthrax resistente a la penicilina o virus sigilosos que infectan al huésped pero que permanecen en silencio hasta que son activados por algún disipador externo, como la exposición a un químico normalmente inofensivo. En un artículo publicado en Nature se apuntaban las extravagantes posibilidades bélicas que la biotecnología y, concretamente, la ingeniería genética ha puesto en manos de los militares, y lo peor, de grupos de terror sobre los que se tiene un escaso o nulo control. Usando un proceso de edición de genes llamado CRISPR, un biólogo en Pakistán o Corea del Norte puede crear un microbio que imita la transmitibilidad y la letalidad de la viruela, y lo más impresionante es que pueden pedirlo en línea por menos de $200. Prácticamente no hay ninguna regulación de tales transacciones. Películas como Inferno, dirigida por Ron Howard y basada en el libro de Dan Brown, describen lo letal que sería un arma biológica en un mundo globalizado. En la película, el billonario transhumanista Bertrand Sobrist creía que debido al rápido aumento de la población mundial, la Tierra ya no podría soportar a la humanidad y que pronto se produciría la extinción humana. Para prevenir esta extinción, Sobrist planea desatar un virus global inspirado en el infierno de Dante que acabará con la mitad de la población mundial. Y bueno, la trama continúa con el profesor Robert Langdon intentando descifrar bajo muchos acertijos los planes de Sobrist para detener su arma biológica y salvar la vida de más de 3.000 millones de personas. Lo sé, todo lo que acabas de escuchar durante este video parece una escena digna de un villano de ciencia ficción, pero lamentablemente no lo es. Es 100% posible, y como ya viste, las armas biológicas ya han sido utilizadas en la historia. Por lo tanto, las grandes potencias y muchos países en desarrollo ya cuentan con planes de contingencia para enfrentar un inminente ataque con armas biológicas. No obstante, ningún presupuesto, por más generoso que sea, podrá cubrir contra la totalidad de riesgos del bioterror, por lo que es necesario tenerlo en cuenta, estar organizados y mantener una vigilancia razonable, así como estar preparado para una eficaz y pronta respuesta. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te juro que no está infectada de anthrax. Además, te invito a visitar la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.co o puedes entrar con el link directo en la descripción. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.